Askyurukipan takenitaki. Askyurikipanayachiri. Askyurikipanayachiri. Ya, wali kita kain kaltañan. Ya te castan concordancia, ya. Chiktapirinaka, ya. Estamos viendo algunas reglas de concordancia, ¿sí? El último que hemos visto es el entre adjetivo y nombre, ¿no? Ahora vamos a ver reglas de concordancia entre sujeto y verbo, ¿ya? Vamos a escribir. Sujeto y verbo. Vamos a ver la primera regla. Tiene que ver con lo que es sujeto humano y el verbo. No, esto ya hemos visto, ¿no? Estas son las terminaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En primera persona es ta. Segunda persona, ¿cómo terminamos? Ta. En tercera persona. Y. En cuarta persona. Tan. Tam. Muy bien. Entonces, ya sabemos esto. Entonces, veamos el siguiente. Esto va a ser sujeto humano. Perdón, sujeto no humano. Y verbo. A ver, para que me entiendan aquí, cuando hablamos, por ejemplo, entre personas, decimos tú, ¿no ve? A mí, decimos nosotros, a ti, ustedes, ¿no ve? A mí. ¿Y será que podemos interactuar de esa forma con los animales? Las plantas, objetos así. Anupa. Ya, a ver, cuando hablamos de objetos, de animales, plantas, no sé, hacemos o hablamos en tercera persona, normalmente, ¿ya? Ya, en tercera persona. Por ejemplo, escribamos ejemplos. Panca, ¿qué es panca? Libro. Panca ojalacte. El libro se ha caído. El libro se ha caído, ¿no? Se cayó, sí. O el libro cayó, ¿no? ¿En qué persona está la redacción? Tercera. Tercera persona, El libro, sí. El libro. ¿ya? Otro ejemplo, pongamos en plural. Pan, cana, cau, jalacti. ¿Qué estoy diciendo? Los Los libros se libros cayeron. Los libros se han caído, cayeron, ¿no? Sigo en tercera persona. A ver, otro ejemplo. Mm,
¿Qué estoy diciendo? La cebada ya está por ponerse verde, algo así. Ya ¿Ya? está verde. La chacra de la cebada está verde. Ya está verde. Ok. La chacra de la cebada está o empieza a enverdecer, ¿no ve? Ujú. Sí. Oñatatigua, ¿sí? Entonces sigue en tercera persona. Sí. ¿Ya? Entonces, esto es la regla, ¿ya? Cuando hablamos de sujeto no humano y un verbo, ¿no? La redacción va a estar en tercera persona. Mm, ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Incluso podemos hacer de forma plural esto de la misma forma, pero sin embargo, sigue en tercera persona. ¿Ya? No hay forma, Haremos ¿no? más, ya Tichiri, Chiri, haremos más ejemplos porque no le. ya Chiri, una consultita Sí, donde dice Siwar ya pucho ñatatiwa, ahí en qué lugar está el verbo. siwar yapoj ch'oqñatatiwa. Tendría que estar aquí, ch'oqñatatiwa. Ah, claro, lo estamos volviendo en verbo. ¿Se acuerdan de los sufijos que los convertían en verbos? Ujú. Entonces, eso Ah, estamos aplicando aquí. Siwaria puj ñatatiwa. ñatatiwa sería. Mm, Haremos más ejemplos, ya Tichiri, no le entiendo bien, che. Ya, a ver, dícteme en castellano. A ver. em, Sería, a ver, perro se fue lejos, algo así. ¿Perdón? El perro se fue lejos. Ya, anu, Anuj. Hayaru Sarawi. ah, Ah, no. Hayaru, Hayaru. Saraja, Sarawa, Ewa. Sari, Sarawai, Sarje también puede ser. o Sarje. Ya, puede haber claro, varias formas de expresar esto. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Ano, Hayaru, Sari. El perro se fue Pancanacao, lejos. Pancao. La redacción está en tercera persona. Eso es esta regla. Cuando es un sujeto no humano, entonces la redacción siempre va a estar en tercera persona. En cambio, cuando hablamos de personas, puede estar en primera, segunda, tercera persona. ah, ya, Ya, pero ya, aquí objetos, animales, plantas, lo que sea, siempre en tercera persona. ¿Ya? ya, Esa es la porque no regla. es la persona que está efectuando la acción, sino es el otro, ¿no? A ver cómo puedo explicar eso. Ya, ahora ya. ¿Alguna pregunta? Yatichiri podría ser también las flores florecen rápido. Sí, está Ujú. perfecto. Sigue en tercera persona. Ay, ya. La lámpara Teacher, está alumbrando. También está en tercera persona. Bien, ¿no ve? ¿Cómo sería la lámpara está alumbrando? Ya, Tichiri.
Escribimos. Ya, a ver, empezaremos por la lámpara. ¿Cómo se dice la lámpara en Aymara? ¿Alguien sabe No, cómo se señor. dice? Lámpara, ¿no? No, ¿Existía la lámpara? no. Ah, entonces podemos dar Mechero, otro nombre, ¿no? Claro. mechero. Ya. Entonces, michero. Ya. Ahora digamos, le damos cualquier nombre, ¿no? Entonces podemos Ya. decir Hanaskiwa. Lamparagua. Lamparagua. Hanaskiwa. ¿Ya? ¿O qué me has dicho? Está alumbrando, ¿no ve? Está alumbrando. Lamparagua, Anaskiwa. No, No. En castellano, ¿cómo me has dicho la oración? La Em, lámpara. La lámpara está alumbrando. Ah, ya. Entonces aquí falta Hanaskiwa. Sí, eso es. O Hanasinkiwa, Hanasinkiwa. Lamparagua puedo ponerle, ¿no? Lamparagua. Lámpara Hanasinkiwa. Ya, terminación X. Ah, Lámpara. Paragua. Lámpara. Lamparaj o lampaguaraj. para Ya, pero eso ya estamos fonetizando, ya no es en Aymara, Ya. ¿no? Claro, claro. está alumbrando. Ya. Entonces aquí la terminación X y está alumbrando. Esto es, está alumbrando, ¿ya? Ya. Ya. Eso en tema de lo que es sujeto no humano y verbo, ¿ya? Otra regla. La tercera regla tiene que ver entre sujeto humano no colectivo ya, sujeto, verbo no humano, colectivo y verbo, ¿no? Cuando nos referimos a un conjunto de animales, objetos, ¿no? Generalmente el sujeto gramatical lleva el sufijo plural, en este caso lo que es naka, ¿no ve? Y el verbo, que sería el verbo en todo caso, va a llevar lo que es el sufijo ra, ¿ya? En este caso, cuando hablamos del sufijo naka, cuando pluraliza, este sufijo ra va a cambiar directamente, ¿ya? Va a cambiar. Veamos ejemplo, ¿sí? A ver. Ahí van a comprender. El primer ejemplo. Huacaj, Xkiwa. Huacaj, Xkiwa. Igual tercera persona, ¿no? Como este ejemplo, ¿sí? Huacaj, Xkiwa. Ahora estamos hablando de forma singular. ¿Lo ven? Sí, Huacaj, Xkiwa. Ahora hablamos de forma colectiva, ¿ya? Este mismo ejemplo. Huacanacaj. Ya hemos pluralizado, ¿sí o no? sí, En ese momento aplica el sufijo ra. Y, ki, ra, kiwa. Ahora sí, ¿han entendido lo que he dicho? Cuando pongo naka en un sujeto, en este caso no humano, cuando lo vuelvo colectivo,
ingresa inmediatamente el sufijo ra aquí. ¿Ya? Otro ejemplo. A ver. Aquí voy a poner, a ver. Aquí. ¿Te hago pancito con queso? No, Paula. para todos. Pancaraj. Warkusis. Pancaraj Warkusis kiwa. ¿Qué estoy diciendo? La flor se La está flor colgando. está. La flor está colgando. La flor está colgando. ¿Ya? Ahora lo vamos a volver en plural. Panca. Panca. Ranakaj. Kaj. Entonces ahí entra war, Huarcos. ku. Puras. A ver cómo sería. Huarcura sisquiwa. Ahí está. Huarcura tasquiwa. No. Huarcura sisquiwa. ¿O no? Kurtaskiwa. Huarcu. Huarcura tas- Ah, ya. Huarcurtasquiwa. ¿Ya? Cumpliendo la anterior regla que es en tercera persona. Y ahora pluralizando y agregando el sufijo ra. ¿Ya? Ya, Ya. Tichiri, Es una exactamente lo consulta. mismo. Solamente ya, que aquí eso está está con ya. elisión. ¿No? Sí. Ya. ¿Ya? A ver, pongamos otro ejemplo. Aquí arriba, a ver, para que vean todos. Armando Darío. Micrófono. Se colgó, se colgó. Acá, carwaj. Acá, carwaj, wali, halnakiriwa. A ver. Acá, carwaj, wali, halnakiriwa. ¿Qué estoy diciendo? Esta llama Esta llama grave corretea, siempre corre. corretea mucho. ¿No? ¿Ya? En singular. Ahora en plural. Acá, Perdón. carwanakaj. ¿Eh? Estas llamas, ya estoy diciendo, ¿no ve? Plural. Wale. Ya, a ver, aquí podría ser diferente. Podría cambiar Oh, yo de halnakiri a otra palabra. Mira. Wale, chuk. En este caso, chuk, na, pe, wa. Aquí el sufijo ra no entra, pero hemos cambiado la regla. Porque estamos en plural. Ya, eso ya es una otra variante. ¿Ya? Entonces, en vez de halnakiri, chucnacari. chuknakiri. ¿Ya? Porque aquí no entra el ra, ¿no? Entonces,
cambiamos. Pero esto va a depender, o sea, no va a ser todos. Chukna caña es Correcto. corretear, pero en manada, Ujú. ¿ya? Mientras que jalna caña siempre es en singular, ¿no ve? Entonces aquí haciendo este ejemplo ya nos hemos dado cuenta de que el za no va a ir en todo, sino va a depender del contexto del verbo, ¿ya? Esto no entra en el ejemplo, sin embargo, aquí estoy escribiendo de tal forma que ustedes tengan también claro de que en algunos casos no siempre va a cumplirse las reglas, sino va a depender mucho del verbo, ¿ya? Ahorita escribiendo se salió este ejemplo, ¿ya? Mm, Esto, por ejemplo, yo no podría pluralizar esto, ¿no? Yo no puedo decir, acá caruanaca, wali halnakirinakawa. O sea, estaría incorrecto, ¿sí? Porque este jalaña es singular, ¿ya? Entonces, en plural, jalaña se dice chuknacaña. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, no entra en el ejemplo, pero em, esto van a tomar en cuenta, ¿ya? Cuando hagan alguna oración, algo. Entonces, es importante que conozcan las palabras, ¿no ven? Entonces, si no conocemos esta palabra, solamente esto, entonces podemos escribir con esto, ¿no? No vamos a decir que está mal, pero no está bien, ¿ya? Walikit, amuyasiti, Isa ya teacher. Amuy así ya tichiri. ¿ya? Ya. Hasta aquí con tema de reglas de concordancia, ¿ya? Existen algunos más, pero básicamente los que hemos utilizado son, o los que hemos aprendido, son los esenciales, ¿ya? Con esto ya podemos ya defendernos un poco mejor lo que es en el idioma aymara. A partir de ahora vamos a practicar, 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 ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta antes? Tal vez podemos reforzar la siguiente clase lo que son las conjugaciones verbales, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? Hemos aprendido en el uno, posiblemente se han olvidado, ¿no? Entonces, eso vamos a reforzar la siguiente clase. Con eso ya vamos a estar listos para hacer las conversaciones, ¿ya? Entonces, simplemente para la siguiente clase es repasar todo lo que hemos aprendido y aprenderse vocabulario, ¿ya? Vocabulario. Estamos viendo las reglas, sin embargo, muchas veces, ¿qué es esto? ¿No? Pueden traducir o están traduciendo en castellano. Entonces es cuando no se comprende todavía las palabras, ¿no? Entonces tenemos que ir conociendo, ¿ya? Entonces, este fin de semana revisen el diccionario, ahí van a encontrar varias palabras y apréndanse, ¿no? Algunos, los que puedan, ¿ya? Uchaspa, takeni, kunaiskanakas utji, Kisinkamay yatichiri. walik, takeni, hanaiskanakas utji también. Ani igual yo ya tichiri. Ya, entonces, Mayan puña aquí pañan si está ya teacher. Jutiri clase entonces un campo. Originiwa. ya, walik, ya, Kikisinkam Takin, Walik Parapata, feliz fin de semana a todos, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Feliz día del maestro Yatichiri. Mañana Ya, es día. Feliz Waliki, día del maestro yatichiri. Waliki, Takin. Felicidades, Yatichiri. Manakas Hayayata Paraktao, ¿ya? Takin, Kikisinkam. Ayayat Yatichiri. Ya.
Que la pase lindo, Yatichiri, y que pase un lindo fin de semana también. Ciudades Gracias. Yatichiri. Paso la distancia de mucha felicidad para usted y Gracias. éxitos en su trabajo. Gracias, gracias. Pagar. Que sin cam taquen, ¿ya?